Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Sean todos y todas a Ojalá. Presidente de la República, como todos o casi todos los domingos, ha estado ayer de visita sorpresa. Lo estuvo con comunidades de la línea allá en Montecristi. Particularmente con arroceros, un grupo de arroceros que representan a algunas 600 personas, un grupo de 100 y tantas familias. Estos agricultores, cosecheros de arroz, se han propuesto sembrar un arroz que funciona con un 45% menos de abono. Me parece una cosa notable. 45% menos de abono. Si funciona así es una cosa notable. Ahorro de agua también. Y lo que ellos le llaman un arroz ecológico, algo así, u orgánico, no recuerdo. Pero bueno, ellos están en su proyecto de siembra de arroz, necesitaban financiamiento y desde luego el presidente les ha garantizado ese financiamiento. Porque ese es el gran problema de los productores de la República Dominicana, ese es el gran problema de los emprendedores, es el financiamiento. Y bueno, este proyecto tiene un elemento importante y es que produce arroz con casi el 50% menos de químicos, es decir, de abono. Porque los abonos son eso, son químicos, que además terminan contaminando los ríos porque todo el abono, también el excedente que no usa la planta, a la larga las propias aguas terminan llevándolos a los ríos y eso crea pues problemas a los ecosistemas, problemas a la vida en los ríos, desde luego, contaminación. El abono, por más que usted quiera, no es más que química. Cuando llegue a donde no tiene que estar y a la larga termina llegando a las aguas, termina llegando a los ríos, pues es un contaminante. Bueno que lo sepa. Interesante este proyecto de estos arroceros, estos productores de las matas de Santa Cruz, por allá, por la línea, por Montecristi, que aspiran a sembrar arroz en estas condiciones. El presidente les ha garantizado el financiamiento de varios miles de tareas de tierra. Estamos hablando de miles de tareas de tierra que estaban sin producir, los llanos ahí de la línea, sin producir, precisamente porque faltaba el financiamiento y faltaba la maquinaria que les hace falta para preparar toda esa tierra. Compartamos el testimonio, compartamos los testimonios de esta gente que ha estado reunida con el presidente de la República en el día de ayer, si tenemos el testimonio a la mano. Las matas de Santa Cruz, queremos producir arroz ecológico, le llaman ellos, arroz ecológico. Compartamos este testimonio, adelante. Esta reunión esperamos muchas cosas buenas porque estamos unidos trabajando y el gobierno se está apurando con los pobres e infelices. Necesitamos un buen crédito a través del Banco Agrícola y del gobierno. Estamos solicitando en el día de hoy el financiamiento para implementar un proyecto que tiene que ver con la producción y comercialización de arroz sostenible o arroz ecológico. Será el primer proyecto a nivel nacional
y sin equivocarme, el primer proyecto de Latinoamérica que será certificado bajo la plataforma de arroz sostenible. Seremos los primeros. Esos son los agricultores de las matas de Santa Cruz que vienen trabajando en este asunto hace décadas. Y ellos han llegado a un momento en el que, según ellos, pues, producen un tipo o llevan a cabo un tipo diferente de agricultura que utiliza mucho menos fertilizante para la producción de arroz. Los moradores de todas estas comunidades también pues solicitaron al presidente la reparación de los caminos, de las calles, los caminos de la zona, la reparación de los caminos interparcelarios, entre parcelas, claro. Ahí está Bersania Rosario, Bersania que es vocera de las comunidades de este lugar. Y ella pues expresa con mejores palabras que cualquier lo que representa esta visita del presidente de la República a estos lugares de la provincia de Montecristi, que dicho sea de paso, es una de las provincias que más visitas ha recibido probablemente del presidente de la República. Vamos a ver lo que nos cuenta Bersania Rosario, quien estuvo hablando a nombre de sus compañeros y sus compañeras. Adelante con el testimonio de Bersania Rosario. Adelante, señor director. En otros lugares, como le decía, ha ido el señor presidente y se han cumplido las cas que él ha ofrecido. Y entonces vamos a mandarle la guagua a Kimberland en la semana que viene. Y a ustedes los productores pidieron 3 máquinas. Yo no se las puedo dar las 3, le doy una. Y creo que les voy a poner a decidir entre estas dos. ¿Quieren el tractor o quieren la combinada? Yo tenía la perspectiva de que cuando el presidente llegara, como que iba a llegar mucho aparataje, mucha gente, mucha seguridad. Mas, sin embargo, él mejor nos pidió que nos acercáramos y eso a mí me agradó. Sentí el contacto con nosotros, con las personas que estábamos ahí. Y creo que nos dio una oportunidad que no nos la había dado ningún otro presidente hasta ahora, que era escuchar lo que nosotros teníamos que decir. El ministro también se encargará de comenzar a trabajar en los caminos interparcelarios. No sé si lo podrá terminar a los 50, pero comenzará a trabajar. Lo principal que se logró es que las personas le expusieron el proyecto, el presidente se enteró, aparte de que él pudo ver él mismo que cuando uno le habla de calle no es que es mentira. Puedo decirlo orgullosamente y a boca llena, la maquinaria en potencia de producción agrícola de la zona está aquí. Nosotros tenemos la mayor cantidad de terreno, nosotros somos de los terrenos más estables, o sea, nosotros somos un pueblo óptimo para invertir. Nosotros vamos a hacer un foco de la economía del país, no solamente de la región, porque nosotros tenemos cómo hacerlo. Y con la disposición de la gente, y si el señor presidente nos ayuda, nos vamos a convertir en una ciudad, y eso es lo que nosotros queremos. Todo lo que ha faltado, vienen el miércoles a las 10 y lo coordinan con ellos. Que tengan feliz Navidad para todos y que Dios nos lo bendiga. Pasen buen día, bye bye. Yo confío en que él va a cumplirlo. Señor, esas son las visitas sorpresa del presidente de la República. Son un instrumento de trabajo. Son un vehículo para la comunicación con la gente. La comunicación directa, sin intermediarios, porque usted sabe lo que pasa con los intermediarios. 0 intermediarios. El presidente habla directamente con la gente que está produciendo, además, la gente que tiene preocupaciones por sus comunidades, habla con esa gente, no, tampoco va a hablar con todo el mundo, aunque si tuviera que hablar con todo el mundo, pues lo haría, pero hay unos interlocutores que son la gente que está esperando, que necesita financiamiento.
Esos son las visitas sorpresa, un instrumento de trabajo para garantizar que el financiamiento llegue a donde tiene que llegar, que el financiamiento no se quede en el camino, que el financiamiento no se quede en manos de otros, en manos de otros como se ha hecho o como había ocurrido por mucho tiempo en la República Dominicana, que siempre había un intermediario, y un intermediario o unos intermediarios que cobraban su peaje. Aquí no hay posibilidad de peaje, nadie tiene que cobrar peaje, porque lo que tiene que llegar a las comunidades llega directamente, como debe ser, sí señor. Entonces, las visitas se convierten así en un instrumento fundamental de trabajo, de comunicación, de facilitación del financiamiento y por lo tanto se convierte en un estímulo para la inversión, un estímulo a la inversión en el campo, un estímulo además a la organización de los productores, al fortalecimiento de las asociaciones, porque entonces las asociaciones campesinas encuentran una razón para estar juntos, para trabajar asociados y una razón para emprender juntos. De ahí la importancia también de estos encuentros, promover la asociatividad, promover la junta, el convite en el campo. Y por el otro lado, al mismo tiempo, esta es una política fundamental para fortalecer la presencia de la gente en el lugar donde vive, para fortalecer la raíz, que la gente no tenga que estar emigrando del campo hacia la ciudad. Es otro elemento importante de las visitas sorpresa, fortalecer ese vínculo de la gente con su comunidad, con su gente, con sus asociaciones, fortalecer ese vínculo importante que hace que la gente no tenga que salir a buscarse la vida en ningún otro sitio. Entienda la gente que puede encontrar de qué vivir ahí en el lugar en donde nació y en donde se crió, en donde nacieron sus padres y sus abuelos, etc. Porque el gran problema que ha tenido la República Dominicana, que tuvo en las últimas décadas, fue esa emigración masiva que dispersó 2 millones de dominicanos, más de 2 millones por el mundo. Tenemos dominicanos en número impresionante en Estados Unidos, debe haber más de 1 millón, mucho más de 1 millón, claro. Pero en España hay una cantidad importante y regados por toda Europa también. Hasta en Alaska tenemos una comunidad dominicana. Hasta en Alaska, allá en el Polo Norte, es bueno que usted sepa que hay una comunidad dominicana. Esa emigración dispersó más de 2 millones de dominicanos y dominicanas por el mundo. Que hoy no hay mal que por bien no venga, dice el pueblo dominicano. Y hoy esa masa, esa cantidad de dominicanos que están en el extranjero, por suerte no han roto su vínculo con la República Dominicana y con sus familiares y envían remesas al país. Las remesas son hoy un elemento importante en la adquisición de divisas, es decir, de moneda extranjera para la República Dominicana, llámese euros,
llámese dólares americanos, llámese como se llame. Importante elemento de la economía dominicana son las remesas que envían esos 2 millones de dominicanos que están en el extranjero, están en el exterior. Ahora con las visitas sorpresas, pues la emigración del campo a la ciudad se reduce prácticamente a nada. La gente tiene de qué vivir en el campo y tendrá ahora razones para quedarse a vivir en sus comunidades. De ahí que estas visitas sorpresas son también un instrumento de fortalecimiento de ese vínculo de la gente con su tierra, con su comunidad y con su gente. Para eso sirven estas visitas sorpresas, para controlar la migración, si no detenerla del todo, controlarla, para hacer llegar el financiamiento al campo y que no se quede en el camino, para fortalecer las asociaciones campesinas, claro que sí, fortalecer los emprendimientos, darles razones a la gente para vivir, para trabajar, para emprender, darle el apoyo que necesitan. Y para muchas cosas más sirven estas visitas sorpresas del presidente de la República. Ayer tuvo lugar la visita número 229. Y bueno, de paso, pues, la gente se aprovecha y pide por su boca. Pide por su boca, pero pide lo que necesita, porque la gente pide lo que necesita. Reparación de carreteras, de caminos, de calles. Desde luego usted entenderá que, como dice el presidente, comenzaremos, ya veremos, en el camino hasta dónde se llega y cómo y cuándo se termina. Pero lo importante es que se comience. Caminos interparcelarios, calles, carreteras, escuelas, autobús para los estudiantes. Esto es lo que piden las comunidades. Esto es lo que necesitan y a esto va el presidente de la República, a confirmar esas necesidades y a garantizar el financiamiento que se requiere para llevarlas a cabo. Visita número 229 y seguimos contando. Diga usted. Bueno, resaltar, como lo hace el gobierno en el día de hoy, en las principales revistas comerciales, resaltar la idea, Ramón, que subyace en la evaluación de este año, porque entramos en una etapa ya final del año y hay que pasar revista, Tenemos razones, no solo las de siempre, para celebrar junto a, no solo a nuestros familiares más cercanos, a nuestros vecinos, a nuestros compatriotas en general, a los que vienen de fuera, celebrar importantes iniciativas que las que en sentido general no han concluido, pero que van a marcar el éxito ante el mundo y ante la historia, el éxito del país, porque se trata del país, no se trata del gobierno como tal. Son iniciativas y de la voluntad política gubernamental, que se resumen en esta idea importante de que tras cada acción, tras cada plan, hay un gran equipo trabajando por el bienestar de todos y todas, ¿verdad?, los dominicanos y dominicanas. Y el gobierno, muy bien, pues, felicita al pueblo dominicano y le desea, pues, un próspero año 2019.
Son 4 los planes que marcan este año, Ramón. La generalización del servicio 911, que ya pues está en las principales provincias. La semana pasada pues quedó instalado el servicio en una provincia turística por excelencia, como lo es la provincia de Higüey, que viene a garantizar una cobertura no solo para la gran cantidad de dominicanos residentes en esta provincia, que no solo oriundos de ella, porque hay que decir que el desarrollo turístico del este, en particular de esta provincia, pues es también una expresión de la dinámica general y de las políticas de la Presidencia de la República. Este servicio llega ya a una importante mayoría del pueblo. Y esto obviamente constituye un paso trascendental. El hecho de que en ellas, en las provincias del país, en este caso la última, Higüey, se cuente con este servicio. Servicio al cual también tendrán acceso los turistas, porque una de las quejas y de las preocupaciones también de los inversionistas era precisamente el que un turista venía, tenía un problema y no sabía cómo afrontarlo, si se quiere. Entonces, resaltar este servicio. Está el programa de la República Digital, que también marca un antes y un después con respecto al pasado. Estos servicios colocan en las manos de la mayoría de los dominicanos también una serie de posibilidades, de opciones a las que nuestros jóvenes no tenían acceso hasta ahora, que es colocar a la República Dominicana, si se quiere, en el top del desarrollo de las TIC al servicio de la ciudadanía. Y naturalmente también, usted lo mencionó de alguna manera, y el gobierno lo resalta, el programa de titulación de tierra, que al costo que el gobierno ha asumido, ha permitido que centenares de familias campesinas, vamos, del campo dominicano, pues después de 50 años, después de 60 años, ocupando las tierras de manera irregular, porque si usted no tiene título de propiedad, bueno, ¿qué se puede decir? Usted no tiene nada en términos reales, usted no tiene forma de pasarle ese bien, esa tierra, esa propiedad a sus descendientes y a usted mismo. Y muchas cosas evitaban esto, y por eso es importante resaltarlo, porque ciertamente no se tenía, no todos tenían acceso a esto. Muy escabroso el tema de la tierra, de la propiedad de la tierra en el país. Mala mensura, ¿verdad? Mala familias que bueno, que no, primero tenían que hacer declaración de herederos, cosas de las que, bueno, sabe nuestro querido Sergio. Es complejo todo esto, más complejo y es costoso. Solo a partir de una decisión política gubernamental, este tema pues podría dar los resultados que ahí ofrecemos. Y todo esto hay que resaltarlo al momento de evaluar
lo que ha venido pasando este año en particular. Y bueno, se resalta por igual el proyecto de la ciudad Juan Bosch, que no es solo la ciudad Juan Bosch. La ciudad Juan Bosch también es un buque insignia, si se quiere, de esta inversión vía el llamado fideicomiso, recursos a los cuales el sector privado junto con el sector gubernamental pues han permitido en cuestión de este año también poner a disposición de mucha gente estos proyectos de vivienda que en sí mismos son proyectos de interés social. Sí, el problema de la vivienda en este país es el problema que tienen no solo los jóvenes, pero también en particular los jóvenes, de poder endeudarse a tasa fija a 20 años con mensualidades cómodas. Y estamos hablando de madres solteras, pero estamos hablando en general de gente que no tiene vivienda propia y que tiene toda la vida también pagando alquileres. Y lo cierto es que el que ya no, a Ramón tan viejo nadie le va a prestar obviamente para esto. Le prestarán para comprarse la camioneta que tiene y cosas. Pero eso es para Sergio, eso es para los jóvenes, esencialmente, para Sergio, ¿verdad? Que tiene varias casas, pero que quiere otra. Pero sí, porque aquí se pueden tener 2 y 3 casas. Pero ahí está, y esto es un hecho, esto es innegable. Esto es innegable y son muchas las familias dominicanas beneficiadas con esta política de desmontar el déficit de vivienda que hay y que se dice que es muy grande. O sea que yo quería decir esto, el país tiene razones para celebrar, tiene razones, claro está, para resentir incluso tragedias, y queda claro que esta última tragedia pues nos dice que estamos expuestos permanentemente a variables que se pueden trastocar o que se pueden convertir en cosas que lamentar. Y bueno, esta tragedia de Poliplas nos lleva también a ese sentido nostálgico con el que en general en nuestra cultura también se celebran las Navidades, que está ahí. Es quizás el momento también de recordar a quienes ya no están con nosotros, familiares o no, y eso tiene un nombre, ¿verdad? Ramón, que es un lingüista ahora seducido por las nuevas expresiones de las lenguas, pues le llaman, creo que Holiday Blue. ¿Ah, sí? No fue usted que me dijo que eso. El Holiday Blue, que para nosotros es eso, esa nostalgia que nos provoca quizás el que el día dure menos y entonces hayan más zonas grises que tienden un poco a deprimirnos, según explican los psicólogos y demás. Pero hay razones para sentirnos satisfechos. El presidente de la República debe sentirse profundamente satisfecho por sus esfuerzos, porque si algo ha quedado nuevamente claro es que el que está a la cabeza del país es el presidente de la República, que no para de trabajar, parece una máquina, que divide su tiempo, que bien podría ser el tiempo de familia, los domingos, los divide, y los demás se los roba a la familia también, a la familia, porque es algo más que una hormiguita trabajando permanentemente, y él debe sentirse satisfecho, y también entiendo que debe recibir las felicitaciones
tanto con respecto a las fiestas navideñas como a lo que pueda depararle el futuro a él mismo el próximo año, el 2019. La evaluación que se puede hacer de su acompañamiento a no solo a los jóvenes, no solo a los hombres del campo y de la ciudad, sino en general al pueblo dominicano, y reciba a él también nuestras muy particulares o personales felicitaciones, al igual que a todos los demás dominicanos. Recordar que detrás de cada acción de este gobierno, detrás de cada plan, hay un equipo que le ha acompañado, que está y sigue trabajando por el bienestar de todos los dominicanos. Aquel cuento de que en el gobierno lo único que hay maldad y que lo único que hay son despropósitos y que medio millón de dominicanas y de dominicanos, servidores públicos, pueden ser simple y sencillamente considerados parte del putrefacto estado y condición del pueblo dominicano, contrario a todo lo que se vive y se siente en el país. Y bueno, esto parecería que tenemos más razones para celebrar que razones para lamentarnos y desconocer que nuestros servidores públicos lo son y que son parte de este país, de esta sociedad, que somos trabajadores, que no somos corruptos, y que no es cierto que las cosas no se hagan desde el gobierno con el interés de compartir los beneficios de esta política. A cada quien su pedazo y a cada quien su interés. Hay quienes quieren una casa, que no tienen, y tienen acceso al financiamiento y al crédito, a lo que usted quiera, la puede comprar si quiere. Son pocos los que no podrían ya hacerlo. Las condiciones ahora son las mejores para que un dominicano o dominicana quiera su vivienda propia. Si usted no lo hace, bueno, ese es su problema personal, por así decirlo. Y por igual con respecto a los demás planes, que son muchos y que en su momento pues iremos ya también compartiendo con todos. Sergio. Sí, mire, es evidente que el no entender lo que son las ciencias sociales y lo que son las ciencias políticas hace que mucha gente no sepa reaccionar ante los sucesos que se dan en la esfera política y en la esfera social. Nuestro paradigma, por así decirlo, en la llamada cultura occidental, con lo eurocéntrico que pueda ser ese concepto, es básicamente de los griegos para acá. Los griegos vinieron a formar y a influenciar lo que era nuestra visión de la política. Y usted se pone a ver y se da cuenta de que si usted no tiene un marco conceptual claro, usted no va a saber interpretar los diferentes fenómenos. En el caso de las ciencias sociales, Durkheim decía que los hechos sociales son cosas. Carlos Marx decía que eran las relaciones sociales o las relaciones de producción, era la esencia de las relaciones sociales. Y hago toda esta alusión a un marco conceptual porque parte del problema de República Dominicana, que una vez alguien dijo que era que no se conceptualizaba, es que no saben leer los fenómenos sociales porque no tienen un marco conceptual. Alguien diría que no tienen ideología. Y menciono eso porque la noticia hace 2 semanas, y nosotros aquí lo advertimos, que iban a darle caña, era el tema de Falcón. Y de buenas a primeras, Falcón era el problema nacional, etcétera, 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 porque venía el narcotráfico, e hicieron una serie de teorías. Que no había un acuerdo entre Estados, algo que era una simpleza, una colaboración con una persona que ya no era narcotraficante, era una persona que había cumplido su condena con la sociedad, que no representaba un peligro, porque si hay alguien que estaba bien ubicado, era Falcón, y los mecanismos de seguridad y los organismos de seguridad del Estado lo tenían ubicado, y había una cooperación de Estado a Estado, que se dijo, y ese era el tema.
Entonces ya usted ve que se le fue el tema de Falcón. ¡Fua! Después vinieron con el pacto migratorio. Un señor que pretende ser presidente de la República, que ha tenido un discurso contradictorio, estaba cuadrado, negando su propio discurso histórico. Estaba cuadrado para cuando se firmara eso, atacar y decir que había y tergiversar lo que había. ¡Boom! El presidente de la República, más astuto que eso, con un documento jurídicamente sólido, estableció lo que ya, una jugada bastante inteligente políticamente y jurídicamente sólida, y es la siguiente: República Dominicana garantiza los derechos fundamentales mínimos a los inmigrantes, y como garantiza esos derechos, no había realmente nada, aunque no fuera vinculante la declaración, que obligara a firmar ese pacto. Y ya se salió de el tema que ellos tenían preparado y que estaban acechando, se fue. ¿Por qué hablo eso? Porque ustedes tocaron ambos temas estructurales. ¿Cuáles son los problemas estructurales? Que es lo que lleva una lectura, una correcta lectura política y social de República Dominicana. El problema de la vivienda. Eso es un problema estructural, que en República Dominicana el acceso a la vivienda, que es un derecho constitucional, es difícil. Ese era un problema estructural. ¿Cómo tú resuelves ese problema estructural? Con política como Ciudad Juan Bosch, cogiendo mecanismos como el fideicomiso y facilitándole la vivienda a las personas. Problema estructural de la tierra. Es verdad que la gente no tenía título, pero venimos de terrenos comuneros, donde el terreno era de todo el mundo, y la gente trabajaba en esa tierra sin titulación, pero duraban 40, 50, 100 años. Yo conozco familias que tienen más de 100 años en un lugar y no tenían título. Podemos hablar de ese lugar de Yamasá, por donde estaba Mamá Tingó. Yo conozco familias, la familia Heredia que estaba ahí, que tenía años y años ahí y no tenía un solo título de propiedad. ¿Y qué generaba eso? Que se fueran, vinieran para la ciudad, porque no había lo que usted señalaba, asociatividad. Se producía una migración del campo a la ciudad y de la ciudad para Estados Unidos. Se iban para Puerto Rico por Yola, pero era noticia frecuente. En los 90 yo recuerdo una miniserie, En la boca de los tiburones, que presentaban incluso en este canal, en donde el drama era irse para Puerto Rico. ¿Por qué? Porque no había un arraigo con la tierra. ¿Por qué? Porque no existían las condiciones para que los productores desarrollaran su capacidad y colocaran su mercancía en el mercado nacional. Entonces, la respuesta a esos temas requería y requiere saber leer la coyuntura, saber leer las contradicciones. Si usted no tiene un marco conceptual claro, su estrategia política va a errar de las necesidades reales de la gente. Si usted tiene un marco conceptual claro, su estrategia va a girar en cómo usted resolver los problemas estructurales. Y digo eso hoy porque es 10 de diciembre y un día como hoy se celebró en 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas un acto trascendental que terminó haciendo una declaración, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa Declaración Universal establece un mínimo de derechos que se supone que todos los estados están obligados a respetar. Ese piso mínimo de derechos, usted se encuentra ahí con el derecho a la vida, con el derecho a la justicia, con el derecho a la propiedad, con derechos sociales que están esbozados de manera muy escueta, porque como dije es un mínimo, es algo enunciativo, no limitativo. Los estados se han comprometido a cumplir. Y sobre ese marco conceptual de derechos humanos se ha hecho toda una plataforma. Y cuando yo veo las visitas sorpresas, yo veo no una visita sorpresa, que el nombre lo he dicho varias veces, es sorpresa porque la prensa no sabe dónde va, pero tiene una ardua planificación. La sorpresa es el encuentro,
pero la planificación es sumamente ardua con varios organismos como el FEDA, por ejemplo, que es un Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario que la gente no conocía hasta que llegara el presidente de la República, Danilo Medina, y que tiene proyectos concretos. Entonces, cuando usted se encuentra con una visita sorpresa, usted se da cuenta que esa visita sorpresa no es más que la concreción de esos derechos fundamentales que están en esas declaraciones y que eran letra muerta si no tenían políticas que le llegaran directamente a la gente. Y eso es lo que hace que gente esté sin discurso y que otras personas tengan un discurso con una acogida, porque palabras huecas se las lleva el viento, pero palabras seguidas de acciones y seguidas de un bienestar que se genera con esas políticas y esas acciones son cuestiones muy diferentes. Sí, señor. Mire, muchos temas, pero nosotros tenemos aquí a nuestra invitada ya, la doctora Zoraima Cuello, que pronto... La más autorizada para sí, señor, pasar balance, ¿verdad? Sí, sí, a las metas gubernamentales. Pero bueno, estamos en un país donde todo el mundo opina y donde todo el mundo... Por suerte, Ramón. Sí, qué bueno. Pero de ahí a usted destaparse, como se destapan alguna gente. Aquí hay un gran escritor dominicano. Un gran escritor, amigo suyo, por cierto. Sí, que a propósito de Poliplast y de la explosión la semana pasada ahí en Poliplast, él entiende que ahí lo que ha habido es una cosa más grande que la bolita del mundo y que aquí no se ha dicho la verdad, no se dice la verdad. O sea, aquí usted se destapa a hablar de lo que a usted le da la gana. Ahí está el COE, ahí está Defensa Civil, ahí está el 911, ahí está todo el mundo metido ahí. Y quiero felicitar al Ministerio de Salud Pública, particularmente al Plan Social también, a la Dirección de Salud Mental, que han estado dándole acompañamiento a todos los familiares de los afectados por esa tragedia. Aquí hay gente que vive convirtiendo esos en actos como contra el putrefacto poder político. Lo que yo decía, es increíble, ese es el tema de la coyuntura es increíble ahora. que a uno le da cierta cosa, ¿verdad? Porque cuando esta gente se queda sin tema, empieza a inventar. Y ya de repente ellos son los que saben lo que pasó en Poliplast. Ellos son los leones. Desde su aposento, desde su computadora, estos escritores, ¿entiendes? Se sientan a inventar. Porque entonces todo lo que se tiene son 5 muertos, 2 desaparecidos, probablemente muertos también. Probablemente, según lo que se plantea aquí, puesto que son las coincidencias son 2 mujeres desaparecidas y 2 cadáveres femeninos que están sin identificar. Pues lo más probable es que haya una correspondencia, es decir, 7 muertos. Pero probablemente este señor cree que fue el Vesubio que explotó y que estamos todos debajo de escombros de ceniza, toda la ciudad, ¿verdad? Y entonces comienzan a inventar, a hacer sus propias elucubraciones y entonces lo convierten en un tema político. Es lo que le digo. O sea, la explosión de un tanque de gas, de una tragedia, de una situación, lo convierte en un tema político. Pero ¿y cómo es posible que usted tenga tan poco pudor? ¿Cómo es posible que usted sea tan poco creativo, por Dios, a pesar de ser un escritor? Pero mire, es lo mismo que yo le decía. Creativo, tan charlatán además, porque es una charlatanería. ¿Cómo es posible que usted, con todo lo que usted se ha leído, y se supone que ha leído mucho, y no se dé cuenta de que usted lo que está haciendo es un charlatán cuando hace un análisis de un tema como este y lo convierte en un tema político, charlatán? Por Dios, ¿cómo es posible eso? Que se dediquen a tratar de manipular a la gente
de manipular la opinión, por Dios. Yo quiero felicitar a las instituciones que se han dedicado en cuerpo y alma a darle apoyo a toda esa gente, a todo el vecindario además, de las diferentes formas en que se les puede y se les que debe algunos, dar a propósito apoyo, de eso mismo, acompañamiento. Ramón, algunos pretendían o pretenden que la respuesta inmediata, solidaria, que ha dado el gobierno, no solo para reparar la escuela, no solo para atender psicológicamente a la gente que pasa por esta tragedia, no, que eso debió haber sido Poliplas que lo pagara. Es decir, que cómo es posible que las autoridades repararan ellas en términos inmediatos los daños que impedirían o que harían que esos alumnos perdieran el año escolar. Hasta eso, hasta la respuesta inmediata, rápida, solidaria, no de los organismos de seguridad, no, de los ministerios, se objeta. Porque el tema es, como usted dice, manipular y pretender dañar el espíritu pascuero y el espíritu de alegre del pueblo dominicano, porque es que ni eso quieren. Lo que pretenden es que esa gente quedaran en la desgracia, no que se le diera la respuesta que se le ha dado. Y eso es ciertamente una perversidad. Mire, lo que yo le decía de los marcos conceptuales, atrás de ese tema, la discusión debería de ser la deuda social y la falta durante muchos años de planificación y de tener un equipo coordinado de emergencia, que no tenía la respuesta que usted dice, donde el Estado interviene rápidamente ayudando a mitigar los daños. Esa crítica de que el Estado no debió intervenir es parte de la falta de visión y de un marco conceptual adecuado, que debe de ser la mitigación de tragedia y la intervención temprana del Estado. Entonces, en vez de felicitar que el Estado viene y comienza a reparar las escuelas, no, que Poliplas, porque como le dije, es sobre la coyuntura que se maneja. Es que es imposible que la primera página de una revista comercial sea ETA, que es Falcón en este momento, cuando hay tantos temas importantes que se va Falcón. Y así mismo van a coger este tema, lamentablemente, que debe de ser un tema para nosotros tomar medidas de riesgo, porque nosotros tenemos riesgo sísmico. Nosotros no estamos ajenos a un riesgo sísmico. Nosotros tenemos riesgo de ciclones y eso hay que irlo mitigando porque esta ciudad creció en desorden. Ciudad Juan Bosch ahora que se creó, aquí la solución al problema de la vivienda, como no había sido una respuesta seria de parte del Estado, fue la gente construyendo a las orillas de los ríos. Domingo Sabio, ese proyecto ahora que se está haciendo, la nueva Barquita fue ahora que se hizo, pero se permitió asentamientos humanos. El gobierno lo permitió de manera irresponsable, los gobiernos de ese momento. En Río, por ejemplo. En Río, al lado de los ríos, y eso tenía que generar esas consecuencias. Pero el debate no es serio, porque no tienen un marco conceptual y muchos de ellos no tienen ideología, a pesar de que sean grandes escritores. Mire, bueno, vámonos a conversar con la doctora Zoraima Cuello, viceministra de la Presidencia, del Ministerio de la Presidencia, para seguimiento y coordinación gubernamental. Ahora mismo empezaremos con Zoraima Cuello a hablar de evaluación de las metas gubernamentales y, bueno, tantos temas importantes que hay que tratar por ahí. Quédese ahí para que conversemos con la doctora Zoraima Cuello y debo agradecer al Café Santo Domingo que nos ha hecho llegar hoy este bonito almanaque, sí señor. La familia Perello. Muy bonito almanaque, o sea que el Café Santo Domingo nos hace llegar no solamente ese trago de café que Kenia nos va a traer dentro de poco, sino también esta foto de la cuenca del río Suardí, que es la que adorna su almanaque para este año. Pudieron redactar abajo mejor, eso sí, debo decírselo, con todo respeto. Pero bien, no sea quisquilloso. Bonito. Usted es un celoso guardián de la lengua. Sí. Lo que hace con la cabeza. Este es de Rancho Arriba, San José de Ocoa, el río Suardí de Rancho Arriba, San José de Ocoa. Bonito almanaque que agradecemos al Café Santo Domingo. No se mueva de ahí, vamos a conversar con la doctora No sea Mateo Cuello en este momento.